porque viene algo ardiendo en mi corazón. Y es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón y a personas diferentes con quienes yo he hablado desde el principio de toda esta situación de lo que hemos estado viviendo. Y es bien interesante porque con los desafíos que se presentan, yo creo que estar encerrados, hemos visto realidades que tal vez no sabíamos que estaban ahí. Cuando uno está pues en su rutina normal y está trabajando y va a la iglesia y tiene su ministerio, pues estás ocupado, estás haciendo tus cosas. Y yo creo que hay algunos o muchos, no solo aquí, pero en todos lados en el mundo, que estábamos allá en la iglesia con todo y el fuego, y estamos en 10,000 ministerios, y estamos en grupos de conexión, y estamos súper involucrados, y luego tenemos el trabajo, y somos amas de casa, o somos el hombre, y estamos siendo la cabeza, y estamos trabajando y proveyendo, y estamos aquí, estamos allá, y en la obra del Señor, y un fuego, ¿no? Y es como, wow, o sea, mira qué persona apasionada por el Señor, mira que lo ama, de verdad está bien dedicado, mira cómo se dedica todos los días, va a la iglesia, todos los días se presenta, está haciendo algo diferente siempre. Y llega ese momento de cuarentena y un frenazo y estamos encerrados y empiezas a ver relaciones de padres con hijos, entre cónyuges, y se empieza a salir como una realidad que ha estado bien escondidita por tanta ocupación, y parece que hay una tensión que se empezó a formar en las familias o en la misma relación con Dios. Y uno se da cuenta, ay caray, pues teníamos unos problemas aquí no resueltos, porque estamos peleando todos los días, porque ya no tenemos una buena comunicación como lo que hemos estado aprendiendo con el pastor en esas prédicas buenísimas, esa serie de comunicación de los miércoles, o entonces en tu relación con Dios, ¿no? Estabas en todo en la iglesia, pero estás en la cuarentena, ya no puedes estar viniendo al edificio, y ya los ministerios como que se fueron cambiando y fueron ajustando. ¿Y qué tal tu tiempo con Dios? ¿Te encuentras más tiempo frente a la tele que con Él? Y hemos estado dando cuenta de una realidad, y yo creo que Dios, Él ha permitido que pudiéramos toparnos con esa realidad. Y yo creo que en medio de la tensión decimos, ya quiero salir, ya quiero que regrese, pero espérate, porque si es una raíz que hay que tratar, pues sí tenemos que verlo. Y es bien interesante porque antes de que todo regrese, porque poco a poco van a regresar las cosas y tal vez va a ser una completamente nueva la normalidad, pero nosotros estamos viendo algo que Dios está permitiéndonos ver. Yo creo que Él está haciendo muchas cosas a través de la situación que sucedió mundialmente, a través de este virus. Muchas cosas Dios está haciendo a nivel ministerial, a nivel mundial, en cuanto a las almas perdidas, en cuanto a la misma iglesia, un despertar. Pero yo creo que Él también está haciendo cosas individualmente. Y en su gran amor Él ha permitido que nosotros pudiéramos ver una realidad que tal vez nos duele, que tal vez no se ve tan espiritual, pero es la realidad de nuestra condición. Y es importante que nos topamos con eso para que podamos enfrentarlo y ser transformados. Y es de eso de lo que quería hablar un poco más a profundidad con ustedes el día de hoy. Y puse como tema un nombre en la prédica, se llama obediencia a través de la gracia. Obediencia a través de la gracia, no la religión. Y eso es bien interesante, porque empecé a escudriñarlo un poco más, ¿no? Los significados de cada cosa, porque la obediencia que viene de la gracia produce una fidelidad en la presencia de Dios, una lealtad a su persona. Porque la obediencia que viene de la gracia, y vamos a entrar un poquito más en eso, viene de un lugar que yo sé que yo no merezco lo que tú me estás dando. Esa gracia que derramas sobre mí. Y estoy tan agradecida que debo mi vida a ti, a conocerte a ti.
y va más allá, va a un lugar más profundo. Pero la obediencia en la religión, y fíjense, quiero que piensen conmigo esto, la diferencia entre ser fiel y religioso. Ambos se presentan cada día. Son muy similares si lo piensas bien. Ahí están todos los días en la iglesia, el fiel y el religioso. Vienen todos los días al ministerio a servir, se presentan aún en la presencia delante de Dios a leer su Biblia con alabanzas, con adoración, los dos. O sea, uno hasta diría, pues está a la par. Pero en el reino del Señor, la fidelidad, ser fiel y la religión son cosas totalmente opuestas. Son polos nortes, como dicen, ¿no? Así, opuestos, polos opuestos. Y yo quería entrar un poquito en el significado de eso para que lo puedas entender, para que puedas venir conmigo a donde quiero llevarte, lo que Dios me ha estado mostrando. Y yo creo que Él ha estado mostrando uno a uno, al nivel individual, ha estado hablándonos y tenemos que ser entendidos, tenemos que entender que la religión es el sustituto de la relación. Es una fórmula para no tener relación. La religión pues se ofrece en la Iglesia Católica, en muchas otras creencias. No tienen una relación, solo se presentan y hacen lo que tienen que hacer. Pero la gracia, como les dije, es algo que recibimos de Dios, que no merecemos. Produce un agradecimiento eterno hacia Él y hace que nosotros seamos fieles en su presencia. Y quiero profundizar un poco más en este tema, pero antes de que entremos ahí, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos conmigo y vamos a invitar al Espíritu Santo a que sea Él quien nos hable de ese tema. Amado Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de poder compartir lo que tú has estado hablando a mi corazón, y yo sé que has estado hablando al corazón de muchas personas. Espíritu Santo, te pido en este momento que tú puedas hacer la obra, porque mis palabras no son nada sin el poder que viene de ti, sin esa revelación que solo tú puedes dar. Te pido que puedas alumbrar la mente de quien esté escuchando este mensaje, que tú puedas quitar el velo de sus ojos y sus oídos abiertos para que pueda ver y escuchar lo que tú has estado hablando y lo que estás haciendo, Señor. Que sean tus palabras en este momento confirmadas a través de tu sierva, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a ver un poco más de lo que se trata eso, la obediencia a través de la gracia y no la religión. Como les dije, eso es lo que produce una fidelidad en la presencia de Dios. Estábamos hablando al principio como estamos topándonos con una realidad y tal vez muchos están diciendo, ¿será que de verdad amo a Dios? Porque si no tengo esas 1000 cosas que hacer, entonces estoy aquí y pues no lo estoy buscando de verdad, o tal vez se te hace pesado estar en su presencia. Ya no tienes ganas, te distraes y dices, es que está pesada la cosa, es que tenía el primer amor, yo sé que es entrar, yo sé que es persistir, pero como que ahorita, y vamos a ser sinceros, muchas cosas se nos están viniendo encima como para quitarnos de ahí, de ese lugar secreto con el Señor. Y es importante hoy día, más que nada, que podamos mantenernos en el lugar secreto a través de la gracia y no la religión. Y ese mensaje tiene como esas dos partes, porque realmente es algo que vamos a profundizar para entenderlo más, porque realmente quiero que al final de este tiempo puedas hacer un cambio de perspectiva en cuanto a tu relación con el Señor. No debe ser algo pesado. No debe ser algo que te pese, porque su yugo no pesa. Es un tiempo que debes buscar porque lo quieres, no porque lo tienes que hacer. Entonces, si yo te fuera a decir, yo sé que me puedes ahí recordar sin
sin problemas, con facilidad. Un encuentro que tuviste con el Señor, tal vez fue tu primer encuentro, tal vez fue un encuentro en algún peñuelo, algún lado que fuiste, ¿no? En la iglesia, tal vez fue un encuentro en un momento de alabanza, tal vez estabas a solas y tuviste un momento y tú puedes recordarlo, o sea, tuviste un encuentro con el Señor o sea, algunos dicen el encuentro es cuando escuchas su voz audible por primera vez, o entonces estás en la presencia y está tan real que tú dices, abrí mis ojos y estaban los pies de Cristo enfrente de mí, estaban ahí, Jackie, enfrente de mí. O me dio miedo de abrir mis ojos, pero yo sé que si hubiera abierto, ahí hubiera estado, o sea, Él hubiera estado ahí. Un encuentro tal vez de tu condición, ¿no? O sea, de corazón, decir, yo estaba en un camino de perdición y en esa alabanza yo me encontré con la luz del Señor, me encontró, me jaló de ese lugar oscuro y me sacó de mi pecado, y eso fue un encuentro y cambió tu vida, cambió la dirección en la que tú estabas. Y tú recuerdas ese momento, pero te tengo que decir algo clave. Si tuviste ese encuentro, no puedes darte el lujo de quedarte ahí. Y eso es algo muy importante, porque yo creo que muchos de nosotros nos quedamos con ese encuentro y aún en nuestro caminar vamos pasando diferentes experiencias con Dios y vivimos cosas y vamos profundizándonos en nuestra relación con Él, y tenemos un encuentro que nos marca después de tal vez tiempo de desierto o tiempo de sequedad espiritual, y dices, wow, y hasta ministras a la gente, ¿no? Y derramas del aceite que Él te dio y te quedas con eso por los meses que vienen, por los años que vienen, y ya no buscas más, te conformes con eso y no puedes darte el lujo de hacer eso, porque si tú no buscas más, sea por pedirle más, por entrar, por persistir en su presencia o por quedarte callado, momentos de silencio en su presencia, sin música, solo entras diario y estás ahí en un silencio con el Señor, y sales y no se cayó el fuego del cielo, pero en la estación de la que tú estás, pero tienes que buscar más, porque si no lo haces, te vas a encontrar con algo del pasado, como dicen el maná, ¿no? Maná viejo, y no vas a tener la reverencia y la maravilla, y no te va a producir algo que te mantiene constantemente buscándolo en el lugar secreto, que te mantiene despierto por el Señor. Hay una frase de alguien que escuchamos, Sam y yo, allá en el instituto donde nosotros fuimos, Cristo para las Naciones. Y alguien dijo, y me marcó mucho porque a mí me pegó cuando lo escuché por primera vez, dice, ¿cuál es tu satisfacción después de pasar tiempo con Dios? ¿Cuál es la satisfacción que tienes después de pasar tiempo con Dios? ¿El hecho de que cumpliste con la tarea de pasar tiempo en la presencia el día de hoy? ¿O el hecho de haberte encontrado con el Señor? Y al principio yo me acuerdo de encuentros que he tenido que era como, wow, eso es increíble, como el primer amor, ¿sabes? Y yo llegaba de la escuela y no quería entrar en el cuarto, pues porque tenía que tachar ahí una tarea de pasar tiempo con el Señor, sino porque yo quería estar con Él. Ya tengo que llegar a la casa, ya quiero cerrar la puerta de mi cuarto, poner mis alabanzas y estar con Él, y se me pasaban las horas ahí, no las veía pasar. Y era mi experiencia que yo tuve, pero yo nací en una cuna cristiana. Y pasan los tiempos y pasan diferentes etapas que Dios mismo permite en nuestro caminar con Él. Y yo empecé a mover y a cambiar mi satisfacción cuando pasaba tiempo con Dios. Muy lentamente y con años empezó a cambiar ay, qué bueno que ya pasé tiempo en la presencia hoy. Ya no me siento mal, ¿no? Así como palomita a mi tarea espiritual del día de hoy. Y sigo con las demás cosas que tengo que hacer. Y ya no era la satisfacción de haberme encontrado con el Señor, una relación. Y me encontré ahí por mucho tiempo. Y ahí es un lugar muy peligroso, porque ahí es donde se vuelve una religiosidad
Y ya no es a través de gracia, ya no es una fidelidad por la obediencia. La obediencia se te vuelve una tarea, un quehacer, se te vuelve pesado. Y fíjate, eso pasó en la Biblia con los mismos discípulos. Está bien interesante porque si vienes conmigo a Lucas, capítulo 9, versículo 28, vamos a empezar de ahí. Lucas 9, 28. Está hablando de los religiosos, porque aún Jesús hablaba mucho. Los fariseos, él una y otra vez les llamaba la atención, decía, hipócritas. Los fariseos eran personas maestros de la ley, maestros de la palabra, enseñaban, eran como los pastores de ese día. O sea, enseñaban en el templo que era la iglesia para ese entonces, ¿no? Y se supone que sabían un montón. Estaban ahí, conocían las alabanzas, hacían las buenas obras, ayudaban a los pobres, pero no tenían relación. Y Lucas 9, versículo 28, voy a leer del 28 al 32, dice así. Está hablando de los discípulos. Jesús se fue a un monte a orar y llamó a 3 discípulos para venir con él. Y fíjense lo que dice. Lucas 9, 28, dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandiente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea, estaban ellos en el monte con Jesús y apareció Moisés y Elías. O sea, una cosa sobrenatural porque ya no estaban en esa etapa. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, uno de los que estaban, los discípulos, y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño. Estaban rendidos de sueño, y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. O sea, imagínate, estás en el monte, estás con Jesús, desciende una cosa sobrenatural, están personas que no están en la tierra, una gloria, y aún estás rendido de sueño. O sea, yo creo que si no hubiera dormido en 3 días, estuviera así como, no inventes, ¿no? Pero fíjense por qué está escrito eso ahí, ahorita lo vamos a ver. Aún con todo eso, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras decía eso, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Se quedaron callados. Se quedaron callados porque había un temor que cayó sobre ellos. O sea, vieron la gloria de Dios ahí en ese monte con Jesús, tuvieron un encuentro. Pero si seguimos más adelante en ese mismo libro de Lucas 9, nosotros vemos algo muy interesante. Lucas 9, 51, más adelante. Entonces, versículo 51. Y dice así. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús. Entonces Jesús, después de unos días ya pasó, y fueron, vamos a ir a Jerusalén, que era donde él, era la ciudad de Jesús. Dijo, vamos a ir a predicar. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, preparar el ambiente para Jesús. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, o sea, la gente no le recibió. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, los que estaban en el monte, o sea, no fue de los otros discípulos, fueron los que subieron al monte con Jesús, vieron la gloria de Dios, tuvieron una experiencia con el Señor.
Dice, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque pues no te recibieron, ¿no? Y dice aquí en el versículo 55, entonces volviéndose a él, Jesús, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, prácticamente, ¿qué onda? Yo pienso, ¿no? Así como Jesús en su gran amor y misericordia, pero imagino que había momentos donde, wow, de verdad, o sea, no les cayó el 20. ¿Y por qué pasó eso? Porque ellos habían tenido una experiencia y ellos ya creían, o sea, ellos vieron la gloria de Dios. Y ellos ya no era como una cosa espectacular, ellos tenían ya la fe para creer que Dios podía mandar un rayo del cielo y destruir toda una ciudad. O sea, para ellos era como, pues sí, o sea, vimos su gloria, Él lo puede hacer. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando no seguimos buscando. Porque lo que pasó es que ya después de ese momento en el monte, Jesús siguió orando. Jesús siguió en su relación con el Padre. Él siguió de seguro también ayunando. Él estaba ahí constantemente en su relación con el Señor. Pero ellos estaban nada más siguiendo su itinerario. Y se quedaron con los hechos de la presencia. ¿Qué es eso? Te quedas con el hecho de que estuviste ahí, de que lo sentiste, de que fue una realidad para ti, que viste la gloria del Señor. Y sí, todo eso es válido, pero al pasar el tiempo, si no le sigues buscando, solo se quedan esos hechos ahí. Y esos hechos sin la reverencia, sin el temor, se vuelve un orgullo. Empiezas a querer hacer la obra de Dios de tu misma manera, como ellos. Dijeron, no, pues si no aceptaron aquí, entonces bueno, que Dios los destruya con un rayo del cielo, ¿no? Y nosotros empezamos a querer hacer la obra del Señor, su voluntad de Él, de nuestra manera. Y ya no estamos trabajando en equipo, ya no estamos en el mismo espíritu, como dijo Jesús. Y es clave que busques continuamente. Pero la clave también es que lo hagas a través de la gracia y no la religión. La gracia que viene de una relación con Dios. La Biblia dice que tenemos que ser cada día más como Cristo. Si dice eso, significa que cada día podemos tener algo nuevo en el Señor. Y yo sé que hay algunos, tal vez varios, que me están escuchando y dicen, sí, entiendo, y hasta dentro de ti como que se mueve el espíritu, pero es que Jackie, está siendo bien difícil esos días. Es que me dices que ore, pero ay, qué cansado, qué flojera pasar tiempo con Dios. Y hasta se escucha feo, uno dice, no, pues ya no soy. Y sabes, yo tengo amigos que han salido de la fe. Y me han dicho, sí, ¿sabes qué? Intenté esto, no funciona para mí. Tal vez para ti y te respeto, pero no funcionó para mí. O sea, es muy pesado, ¿no? Prefiero hacer las cosas de mi manera, prefiero llevarla a la ligera y eso es muy pesado. Y no es así. Es pesado cuando es religión, pero no cuando es de gracia. Y sabes, la tentación de estos días, de esos últimos días, justamente es dejar ese lugar secreto. Es dejar esa relación, dejar la gracia, abandonar el lugar secreto con el Señor. Abandonar por completo tu relación con Él. Y eso unos dicen, no, pues se fue del cristianismo, se fue de la fe. Y no es que te vas de una religión. Más bien estás abandonando una relación con la persona más importante de tu vida. Es una persona quien estás abandonando, no es una creencia, no es una iglesia, no es un pastor. Es la persona más importante que vas a conocer en tu vida. Y la tentación de esos últimos días es quedarte dormido, quedarte en pecado, quedarte bajo presión, bajo esa cosa pesada, llevar todo como en tus propios hombros y abandonar, porque ya no aguantas. Nadie aguanta. Un yugo pesado así no aguanta. La gente se suicida por esas cosas, porque no aguantan. Y Jesús te dice una y otra vez, pero mi yugo no es pesado, hijo.
vengan a mí todos los que quieren descanso, yo les daré de descansar. Benditos aquellos que confían en mí, porque en mí han puesto su mirada. Tantas promesas Él tiene para ti y las recibes, pero no estás dispuesto a hacer una relación porque te pesa. ¿Pero por qué te pesa? Porque no entiendes. El enemigo, la sociedad, el mundo, al pasar estos años, las décadas, los siglos, cada vez más y más quiere venir como una nube sobre nosotros y quitar ese entendimiento de la gracia y meter más la religión. Y más estamos en esto ahora. Nos topamos con una realidad que ya no buscamos a Dios, que realmente pues no hay ahí algo real, hay algo fijo. Por eso la gente se va. Por eso luego tienen tantas inconsistencias y dicen que son cristianos, porque no entienden. Jesús dijo a sus discípulos, no entienden. No es para eso que estamos aquí, no para condenar a la gente, sino para salvarlas. Y eso, estaba escuchando una prédica muy buena de Itiel Arroyo en estas semanas pasadas. O sea, todo se venía como confirmando el Espíritu de Dios y hablaba de eso, de quedarnos dormidos. Y él lo hablaba a través de la parábola en Mateo 25, que son de las 10 vírgenes. Y pues muchos ya conocen esa historia. Es un simbolismo, que es una parábola, es una historia para que pudiéramos nosotros entender cómo estarán los últimos días, ¿no? Y estaban las 10 vírgenes, podemos decir que pues representan dos grupos de personas que se encuentran hoy día. Y las 10 tenían ahí sus lamparitas, estaban esperando una boda que iba a llegar el novio, y en ese entonces pues muchas veces llegaba el novio tarde, en las horas de la madrugada, y otra vez encontramos esos horarios tardes de madrugada, y era un momento pues un horario oscuro, donde había oscuridad. Y yo veo eso en la tierra el día de hoy mundialmente. Estamos en una etapa de oscuridad, donde la gente está diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y se está entrando una que otra cosa, ideologías así, que uno antes diría, qué ridiculeza, y hoy está diciendo, pues tal vez se entiende, y pasan unos años más y dicen, no, pues ya todos lo hacen, es normal. Las series, la televisión, todo nos bombardea con una oscuridad para oscurecer nuestra mente. Y esas vírgenes, se encontraban en un tiempo así, oscuro, en la madrugada, no había, pues era de noche, ¿no? Y estaban esperando al novio que llegara, y estaban ahí con sus lámparas, y 5 tenían aceite en sus lámparas y 5 no. Y es bien interesante eso para mí, porque tenemos que entender las estrategias del enemigo en estos días. O sea, el aceite, en ese caso, en la prédica, Itiel decía, y sí, sabemos, el aceite representa esa relación con Dios, de lo que les estoy hablando hoy. Y ellas lo tenían, ahí el aceite lo mantenieron, ellas lo estaban buscando, y otras 5 pues no tenían aceite. Yo sé que estaban pensando que ya más tarde lo agarramos, no sé, porque no va a llegar ahorita. Y de repente llegó y no estaban preparadas. Pero algo curioso que me llamó la atención es que las 10 se quedaron dormidas. O sea, las que estaban forjando esa relación, las que estaban en el lugar secreto, las que tenían aceite, se quedaron dormidas. Y las que no, también. Y encontramos esos dos grupos hoy día. Los que están ahorita mismo pasando sus tiempos con el Señor, leyendo, teniendo comunión y teniendo ese aceite en sus vidas. Y gente que pues ahí pasa. O sea, puedes pasar toda tu vida en la iglesia sirviendo y no tienes una relación con el Señor. Yo por muchos años así estuve también, creciendo en cuna cristiana, hasta que tuve mi encuentro y decidí trabajar una relación con Él. Y después esa relación pues empezó a volverse religiosa, y luego regresó a la gracia, y pues ese es otro camino. Pero el punto es que llegó el momento y todas se quedaron dormidas. Y Él dice, o sea, la tentación de esos días es que todos nos vamos a quedar dormidos. Es una tentación. Entonces tú me preguntas, pero Jackie, yo he estado ahí tratando de leer, pero mi mente se va, o me quedo dormido de plano así físicamente, o prefiero hacer otras cosas, prefiero ver mi serie que leer la Biblia. Y esa es una tentación de estos días, y tienes que estar apercibido.
Y dice que las que no tenían aceite, llegó el momento y pidieron aceite a las que sí tenían. ¿Y qué creen? No se les dio. Ay, pues qué gandalla. No, pues qué feo, ¿no? O sea, los cristianos no hacen eso. No es por ser gandalla. No se les dio porque el aceite es la relación con Dios. Y eso es intransferible. Me encantó esa prédica. Me movió a hacer cambios también. Yo dije, wow, o sea, mis 2 horas que paso con el Señor un día no te los puedo dar. Mi experiencia que tuve con Él, lo que Él me habló, lo que yo le dije, eso yo no te lo puedo dar. Tú no se lo puedes dar a tus hijos. Cada uno lo tiene que buscar por sí mismo. Y sabes, algunos de ustedes han estado bajo el peso del pecado, de la no de la convicción, de la condenación, del juicio, cargándolo aquí en tus hombros. En estos días has estado bajo el peso y a la vez sientes el peso de la presencia de Dios, cómo te llama. Tal vez no has estado luchando con el pecado y sientes ese peso de la presencia de Dios que te quiere llamar y te está diciendo, vente. Te está llevando a tus rodillas, sientes, estás escuchando el susurro del Espíritu de Dios diciéndote, entra en mi aposento, entra en el lugar secreto conmigo. Vente porque hay cosas que te quiero decir, hay misterios que te quiero revelar. Y te está moviendo el Espíritu dentro de ti porque tú sabes que Él te lo ha estado hablando, a mí me lo ha estado hablando. Y a nivel mundial Él ha estado llamando a la gente en ese tiempo, y hemos estado en cuarentena y ha sido desafío, ha sido lucha, sí, y el enemigo ha querido poner un montón de cosas para distraernos, y Dios ha estado hablándonos en ese tiempo. Y tú que estás bajo el peso de la condenación del pecado y has estado luchando con eso, quería hacer un paréntesis ahí, porque el Señor te quiere enseñar que tus obras por Él vienen de su amor por ti, no vienen de ti. Te digo ahorita mismo, no vienen de tus disciplinas, de tus fuerzas. No viene porque tú pusiste tache a tu tiempo con Dios el día de hoy. Eso es religiosidad, eso es pesado. Por eso no sales del pecado. Necesitas la gracia. La gracia te va a sacar de donde tú estás. La gracia del Señor es lo que te va a bastar. Y eso significa, y voy a decir algo que tal vez algunos en su creencia, en su teología van a decir, pero te digo, porque es lo que Jesús nos enseñaba. Su gracia te basta, su gracia te transforma, funciona y trabaja con las personas que están dispuestas de corazón a salir, no los que están habitando y queriendo quedar habitando en el pecado. Funcionan con los que están dispuestos a salir. Y si ese eres tú, aunque estás habitando, pero tu corazón se volvió dispuesto, eso va a significar, eso significa más bien que mientras estás en el pecado, tú vas a entrar en la presencia de Dios. Wow, ¿cómo, Jackie? Sí. Mientras estás en el pecado, tienes que correr a la presencia de Dios, porque solo su gracia te va a sacar de ahí. Tienes que correr día tras día, tras día, tras día, porque el enemigo te dice, no puedes entrar en la presencia porque estás en pecado. Quédate fuera de la iglesia, lava tus manos, límpiate y cuando estés santo puedes entrar. Pero Jesús nos enseñó que sucio y como estás, vente, porque ahora ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Es una relación que quiero tener contigo, hijo, y estás sucio, estás bajo presión del pecado, estás bajo el juicio, pero yo te digo, esos clavos que Él puso en sus manos por tu libertad, Él se ensució por ti. No hagas que lo que Cristo hizo en la cruz sea en vano. Entra tal y como estás. ¿Sabes por qué? Porque ya vas a estar pelado del orgullo. El orgullo es el que dice, no, tengo que hacerme digno antes de entrar. ¿Cómo tú te vas a hacer digno? Es un paréntesis que tenía que hacerlo. Lo sentía cuando estaba preparando ese mensaje.
Tú que estás en eso, tienes que correr a la presencia del Señor y dejar que su gracia te cambie, porque cuando salgas de ahí vas a decir: yo no sé en qué momento encontré las fuerzas para decir no, y en algún momento lo dejé y jamás volví atrás. Esa es la gracia del Señor. Y no vas a decir: ay, sí, pues yo empecé a orar todos los días y yo empecé a limpiar y o sea, no. Y para los que han estado durmiendo por otras razones, porque una es por el pecado, otra es por estar ocupados, muy entretenidos con las 1000 cosas que hay que hacer el día de hoy, con las series que hoy día nos enganchan, con el mismo ministerio, con el trabajo. Para mí fueron 2 cosas: el entretenimiento y el ministerio. O sea, estás ahí en todo, estás al 100, la gente hasta te dice wow, y no estás pasando tiempo con Dios, no estás buscando esa relación con Él. Y Él te está diciendo hoy, todo esto ha sido porque Él ha estado poniendo en mi corazón tan fuerte. ¿Cuál es tu satisfacción cuando sales de un tiempo con el Señor? ¿Es porque tachaste la tarea? Religión, orgullo. ¿O es porque tuviste un encuentro con Él? Humildad, fidelidad, gracia. Pregúntate, porque tu relación con Él, o sea, la vida cristiana no es fácil. Vienen las tribulaciones, van a venir presión. Hechos aquí dice, en Hechos capítulo 4, Hechos 14:22 dice: a través de mucha presión entramos al reino. No puedes tener una relación con Dios, no puedes seguir a Cristo sin y evitar la presión. Va a venir. Y alégrate, anímate en tus tribulaciones, anímate, porque es Dios que lo está permitiendo. Él está haciendo algo grande. Un día verás la gloria en el otro lado, y cuando levantas tus manos y cantas esa alabanza, que Dios es bueno, que Él me llama amigo, que Él es fiel, va a significar mucho más para ti, porque lo cantas en sangre y carne y sangre. Dices: yo sé de dónde me sacó. Anímate. No va a ser fácil, pero la relación con Cristo no es pesada. El caminar va a tener sus circunstancias, igual que en el mundo, pero la relación no es pesada. Ese yugo no es pesado. Y si te estás sintiendo pesado al entrar en la presencia, es porque no estás entrando por gracia, estás entrando por religión. Estás tratando de sostener la relación que tienes con Dios en tus hombros, con tus disciplinas, con tus ministerios, con tus buenas obras. Y eso no te va a hacer suficiente. En algún momento te vas a tronar, si es que ya no has tronado. Y esa es, la obediencia a través de la gracia y no la religión. Se trata de eso. Aún David, después de su pecado con Betsabé, él habla del Señor, de la gracia del Señor, y cómo Dios no se deleita en el sacrificio, sino en la simple obediencia. Él captó, él se dio cuenta, dijo: wow, los muchos sacrificios no son para ti. Y sabes, en estos días muchos van a entrar en la teología, van a meter ideas y cosas, y van a decir: no, sacrificios, y tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pero Dios va a aceptar a aquellos que son obedientes. Sígueme, lleva tu cruz, sígueme. No lo sueltas, pasa lo que pasa, no lo sueltas. Sígueme a mí, Él está diciendo. No sigues el cristianismo, sígueme a mí. Forma una relación conmigo, y entonces tu caminar va a ser muy diferente. Tus tiempos con Dios, tu ministerio, cuando lees la Biblia, cuando escuchas una alabanza, cuando tienes que estar, no vas a venir y quedar del principio al fin de la prédica porque tienes que hacerlo, porque eres parte de un ministerio. Vas a hacerlo porque estás tan hambriento de una relación con Cristo, de crecerla, porque cuando predica el pastor la palabra que sale del Señor, para ti eso es comida, y dices: wow, me estoy alimentando y lo estoy conociendo más, y estoy viendo diferentes facetas de una persona increíble.
Y me duele que en estos días tantos están quedando dormidos. Entiendo que es la tentación, entiendo, porque es parte de lo que va a pasar en estos días. Pero no sueltes tu relación con la persona más importante de tu vida, que tiene un corazón que late por ti, que mandó su hijo para que muriera por ti. No es religión, es gracia. Y cuando tú regresas esta semana, cuando estés en tu casa, pídele al Espíritu de Dios que te muestre. Tú pregúntate, ¿cuál es tu satisfacción al pasar tiempo con Él? Que hay muchos cristianos hoy día felices con solamente haber pues tachado su tarea espiritual. Y no hay relación. Pero si hay relación, si hay gracia, te va a bastar. Y a través de las dificultades y a través de los momentos duros y a través del peso que viene de la vida en la tierra, tú vas a permanecerte. Y si has estado permaneciendo, si lo has estado haciendo, no te desanimes. Y no te desanimes por lo que ves en los que amas. No dejes más bien de orar por ellos, clamar el clamor que el Espíritu está haciendo en el mundo hoy, que es para que la fe de los que están prevalezca. Porque esa es la pregunta que Él va a hacer. ¿Habrá fe en ese día en la tierra? No tengas miedo de esa pregunta, porque si tú tienes una relación con Él y lo conoces, Él no te va a decir, apártate de mí, no te conozco. Él va a decir, bien hecho, mi siervo fiel. O sea, yo imagino, vente amigo, ven, dame un abrazo. Esperaba ese día, anhelaba ese día. Vale la pena. Mantente despierto. No te dejes dormir. Persiste, persiste, persiste. No porque lo tienes que hacer, pero porque lo quieres, porque lo amas. Dejas que esa obediencia a través de la gracia produzca en ti una fidelidad al Señor, como si fuera la persona más importante de tu vida. Y quiero hacer una oración para terminar, para que Dios pueda sellar esa palabra en nuestros corazones, que no se quede en emoción, ¿sabes? Porque no se trata de eso, que sea una convicción que traiga. Y yo sé que a muchos de los que están escuchando, Él está confirmando algo que ya te ha estado hablando a ti. Entonces, Señor amado, gracias Dios. Gracias porque en tu gran amor y misericordia nunca condenas. Nos llamas, nos atraes, permites aún que pasemos por esos topes en la vida para que podamos, porque algunos somos más duros que otros. Algunos no quieren venir por amor, algunos se topan para ver la realidad. Padre, perdónanos a nosotros por ser tan necios. Te pido, como te pidió tu siervo David, que puedas poner en nosotros un corazón bondadoso, un espíritu obediente, que podamos conocer tu gracia, que podamos tener una relación contigo. Dios, que tú puedas sellar esa palabra en los oyentes el día de hoy, y que ellos puedan ser encendidos en su espíritu, Señor, no en sus emociones, para trabajar no un proceso, sino una relación contigo, que es para toda la vida, ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, Señor, despierta tu iglesia. Amén y amén. Dios los bendiga.